Si nos damos cuenta, nos hemos quedado como que vacíos, ¿no? Hay un montón de lugares vacíos. Es porque tenemos bastantes niños. Si nos damos cuenta, tenemos bastantes niños. Creo que son más los niños que nosotros mismos. Así que tenemos que comenzar a trabajar más con ellos. Amén. Damos gracias al Señor y en esta mañana, yo quiero hablarles algo acerca de la generación, de lo que entendemos por generación. Buscando la definición, una de las definiciones dice, se utiliza el término generación para denominar al conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido una educación e influencias culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín y comparable en algunos sentidos. Cuando vemos esta definición, podemos entender cuando Juan el Bautista en Mateo 3:7 dice, no necesitan buscarlo, Juan el Bautista dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces, acá Juan, por ejemplo, se refiere a un grupo determinado, en realidad dos grupos, que son los fariseos y los saduceos. Y les dice generación de víboras, porque si vamos a la definición, dice personas que han recibido la educación e influencias culturales y sociales. Esa es una de las definiciones. Entonces entendemos que cuando Jesús dice, o Juan el Bautista dice generación de víboras, se refiere a este grupo en particular. El Señor Jesús también en el libro de Mateo, en el capítulo 23 y el versículo 33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escapasteis de la condenación del infierno? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y nos damos cuenta que tanto Juan el Bautista como Jesús se referían a esa generación, a ese grupo de personas, ese grupo cultural, en este caso religioso, como generación de víboras. Pero también encontramos otro tipo de concepto que dice, se reconoce como generación en genealogía al total de seres que forman parte de la línea de sucesión anterior o posterior de un individuo en referencia. Al tomarse como punto de partida a un determinado individuo o grupo, se le considera primera generación, a sus sucesores se les denomina segunda generación y a sus sucesores tercera generación y así sucesivamente. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la tercera generación. Vamos a hablar acerca de la generación, cómo lo entendemos nosotros. Nosotros somos parte de una generación. Por ejemplo, mis padres son una generación. Yo vengo siendo otra generación y mis hijos otra generación distinta. Acá hay hermanos o hermanas también que podrían llegar a ser mi mamá o mi papá por cuestiones de edad. Pero también hay jovencitos, hay niños que podrían llegar a ser mis hijos. Entonces entendemos de que cuando hablamos de generación, podemos hablar del hecho de que la generación ha venido siendo parte de nosotros. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, yo escuchaba a mi mamá cuando ella me decía, pero llegas tan tarde. En mis tiempos, y esa es una palabra que hasta nosotros la usamos, me decía, en mis tiempos, cualquier reunión comenzaba a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche todos deberían estar en su casa. Entonces entendemos de que así era en su generación, así era en su tiempo. Yo como tengo hijas pequeñas, no tengo todavía ese problema. He hablado algunas cosas cometiendo ciertos errores. Por ejemplo, yo les he hablado en alguna ocasión. Mis hijas estaban como que flojas, como que no querían hacer nada, no querían hacer tareas. Y yo cometí el error de decirles, venga.
En mis tiempos las cosas eran distintas, porque nosotros teníamos que pasar, venga. Y aprovechando de la tecnología, entré a YouTube y busqué educación en Bolivia. Pero busqué toda la información, toda la peor información, para que mis hijas se dieran cuenta que ellas estaban, aquí tenían de todo. Pero nosotros habíamos crecido de diferente manera. Pero ese fue un error de mi parte, porque planeando ir a Bolivia, yo les dije, vamos a ir a Bolivia, hijitas, vamos a ir de vacaciones. Y Valeria, la menor, que es la que más pilas está siempre, dice, pero papi, ¿por qué vamos a ir a Bolivia? ¿Por qué no podemos ir a Gotland? El año pasado fuimos de vacaciones a Gotland. Pero hablando con mis hijas, dijeron, pero es feo Bolivia. Y ellas no conocen. Pero es feo Bolivia. No nos vamos a divertir. Bueno, y Valeria me dijo uno de esos días, me dijo, ¿pero vamos a entrar a la escuela o solo vamos a ir de vacaciones? Entonces ahí me di cuenta del error que yo cometí en darles una información equivocada. ¿Me entienden? Pero ahora cuando nosotros vemos a jóvenes como Doménica, como Ivana, como Sebastián, como Diego, como otros jovencitos que tenemos, seguro que los papás, porque yo escucho a Lucy, especialmente a mi cuñada, decir, en mis tiempos las cosas no eran así. Y nuestros papás nos decían lo mismo a nosotros. A veces nos da la imagen de que los tiempos antiguos eran mejores. Y por supuesto que acá hermanos que son mayores que yo, podrán decir, sí, efectivamente, eran mejores. En el tiempo de nosotros nos decían, no, estás haciendo mal. En mis tiempos era bien. La juventud era buena. Pero si seguramente yo podría preguntar a mi abuela, mi abuelita o mis abuelos fallecieron, no los conocí nunca. Pero seguramente, si podría preguntarles cómo era la generación de ellos, seguro me dirían que esa era la generación buena. Pero la generación de mi mamá, de mi papá, no, esa era la mala. Ya comenzaron a portarse mal. Entonces, cuando nosotros vemos esto, parece que es un patrón de que lo anterior era bueno y lo nuevo o lo que no entendemos es malo. Parece que generación se divide respecto a las costumbres que tiene, pero a lo que nosotros también podemos ver y no podemos entender. Amén. Pero en esta mañana yo quiero ponerles tres generaciones que están bien marcadas en la Biblia. La primera generación es la generación que salió de Egipto. Nosotros conocemos la historia, dice que el pueblo de Israel o la familia de Jacob llegó a través de José a Egipto. Pero a través de los años, pasaron como 300 años que ellos vivieron, fueron esclavizados porque dice que se multiplicaban en gran manera. Así que alguien que no conocía, un faraón que no conocía la historia de José, comenzó a esclavizar a ese pueblo. Entonces nos damos cuenta que Dios levantó a Moisés para liberar a esa generación, a ese pueblo que vivía en cautiverio. Y a través de 10 plagas que nosotros conocemos, a través de 10 cosas sobrenaturales y maravillosas que hizo Dios, el faraón dejó ir al pueblo de Israel. Vemos cosas increíbles que pasaron. El agua se convirtió en sangre, la plaga de las ranas, las moscas y por último el ángel de la muerte. ¿Qué es lo que hizo que Faraón decidiera soltar al pueblo de Israel? Pero ahí las maravillas no se quedaron. Nosotros podemos ver cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo y cómo el pueblo de Israel pudo pasar el Mar Rojo en seco. Hay hermanos
que han viajado recientemente a Israel y algunos de ellos contaban las cosas maravillosas que podían haber visto. Y ellos decían, es una sensación increíble poder andar por lugares por donde anduvo Cristo o por donde la historia que vemos en la Biblia la podemos ver con realidad. Entonces entendemos que este pueblo que había sido sacado de la esclavitud, vio cosas increíbles. Algo que yo no me puse nunca a pensar. Dice que en el día había una nube que los guiaba, pero en la noche no estaba la nube, era una columna de fuego. Y claro, uno se pone a pensar y dice, una nube, y claro, es visible en el día. Si fuera en la noche, las nubes no se notan. Claro, era lógico que tenía que ser algo brillante. Pero no solo ese era el propósito. Si nosotros entendemos que ellos caminaron por el desierto, entendemos que el desierto, los hermanos que vienen de lugares cálidos entenderán que 40, 50, 60 grados, y no podemos decir en el desierto a la sombra, porque en el desierto no hay sombra. Es fatal. Entonces Dios dio su provisión de nube. ¿Para qué? Para cubrirlos del sol. Y los calores, como son extremos en el día, yo estaba viendo esta información. Así como son extremos en el día, el frío es extremo en la noche. Y dice que Dios los guiaba por una columna de fuego, que aparte de guiarlos y darles la luz, les daba ese calor necesario para poder sobrevivir. Hermanos, nos ponemos a pensar en esto y son 40 años. 40 años que estuvo el pueblo de Israel. Entre otras cosas maravillosas, imagínense esta generación viendo las cosas de Dios, pero de una manera tan tangible, de una manera increíble. Podemos ver también que dice que el pueblo tenía sed y él endulzó unas aguas amargas y llamaron el lugar Mara, porque las aguas eran amargas. Y dice que llegaron a un lugar y encontraron 12 fuentes de agua, 12 vertientes de agua, donde se pudieron refrescar. Les mandó el maná, les mandó provisión de alimento. Los sacó, pero no los sacó para morirse. Pero era un pueblo desagradecido, hermanos. Decían, ya estamos hartos del maná. Queremos otra cosa. Y les dio codornices. Y hermanos, yo les pido que lean. Yo estuve leyendo acerca de las codornices. Qué cantidad increíble de codornices se mandó. Y comieron codornices como nosotros estamos acostumbrados a comer pollo, pero elevado a la N potencia. Tuvieron para saciarse. Otra cosa que es increíble. Imagínense, yo no estoy acostumbrado a vestirme con ropa fina por cuestiones de economía. Pero si contamos 40 años caminando en el desierto, yo creo que no tenían H&M, por lo menos mínimamente. No había un H&M, no había un Lindex, no había, no sé, aunque sea un Hija Maxi, donde pudieran comprar algo, aunque de segunda. No había, hermanos. Pero dice que Dios preservó hasta la ropa que llevaba, el calzado. Hermanos, es increíble. 40 años. Y es increíble, hermanos, que ellos estuvieron andando durante 40 años y ni los pies se les hincharon. Hermanos, yo trabajo 8 horas y a veces llego a mi casa, pero ya he hecho tiras con los pies como si el corazón se me hubiese bajado los pies y están así. Y no puedo ni pararme después. Pero 40 años estuvieron ellos y Dios lo que hizo es preservar a ese pueblo. Amén. Pero vemos esta generación. Yo quisiera que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Números.
el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Vamos a ver un poquito de los rasgos. Hemos visto lo que Dios ha hecho por este pueblo, a grandes rasgos. Pero vamos a ver esta generación, este pueblo tan agradecido, este pueblo tan fiel, que lo único que hacía era dar gracias al Señor. Señor, nos diste agua, gracias, amén. Te glorificamos, Señor. A ver, vamos a leer, hermanos, ¿qué es lo que nos dice? Números, el capítulo 11, el versículo 1 al versículo 5. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿Saben qué me llama de la atención de todo esto? Que ellos estaban extrañando las cebollas y los ajos. Es increíble, hermanos. Entre otras cosas, extrañaban las cebollas y los ajos. Hermanos, hace rato les decía, ¿qué pueblo más agradecido? Y la verdad que no. Lo hice de manera irónica. Es increíble cómo se andaban quejando el pueblo de Israel. Si nosotros recorremos un poco más atrás, vemos la historia de Coré, que apenitas salieron del cautiverio. ¿Qué hicieron? Comenzaron a decir, no, volvamos a Egipto. En Egipto teníamos comida, nos sacaste a morir al desierto, Moisés. Después de haber visto tantas maravillas, hermanos, después de haber visto tantas maravillas, este pueblo, esta generación, no supo tomar lo que Dios les había dado. Hermanos, esta generación no tuvo un buen fin. Lastimosamente esta generación tuvo cosas malas. Siempre querían volver atrás. Todo el tiempo. No sé dónde lo escuché, si lo escuché en alguna prédica o en algún lugar. Decían de que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. No había salido de sus corazones. Ellos seguían pensando en lo que tenían atrás, en la esclavitud, en el cautiverio, en el vivir comiendo ajos y cebollas. Ellos seguían pensando en eso. Y vemos no solo esto, vemos el levantamiento de Coré. Vemos después de la murmuración que Dios mandó una plaga de serpientes que los mordían y morían. Pero Dios tuvo misericordia y le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla, y todo aquel que mire esa serpiente se salvará de la muerte. Hermanos, esta generación, les decía, tuvo un final trágico y tuvo al desierto por tumba. En Deuteronomio, el capítulo 1, si gustan buscarlo, el versículo 1, del 34 al 40 nos dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré
que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Y me dijo, tampoco tú entrarás allá, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirán de botín, y de vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos daré, y a ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Hermanos, ellos estuvieron durante 40 años. No estoy seguro de la cifra, pero me parece que si ellos hubiesen tomado el camino directo de donde salieron a donde llegaron, habrían tardado como 3 semanas y media más o menos, me parece. Pero tardaron 40 años por la dureza de su corazón. Y cuando leemos esto, podemos leer y dice, por culpa de ustedes, y Moisés les está diciendo a ellos, les está dando la noticia que Dios le dio a Moisés. Y Moisés dice, por culpa de ustedes, tampoco yo voy a entrar a la tierra prometida. Tampoco voy a ser parte de esa promesa. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que esta generación no era tan buena. Que la regla que les había dicho al principio de que lo antiguo era mejor, no siempre se cumple. Estuve viendo, según versiones, hay diferentes cifras. Según versiones, salieron más o menos 2 millones de judíos, 2 millones del cautiverio. Y de 2 millones o 2 millones y medio, no sé la cifra exacta, solo 2 entraron a la tierra prometida, de los que salieron de Egipto. Imagínense, hermanos. Y lo último, la última sentencia dice, id y volveos al desierto, camino del Mar Rojo. Hermanos, nosotros hemos emprendido un camino. Hemos emprendido un camino del cual el Señor nos ha sacado, del cautiverio del pecado. Hermanos, esa es la primera generación. Ahora vamos a ver ciertos rasgos de la segunda generación. Y esta segunda generación se ve reflejada en Josué. Pueden buscarlo en Josué, el capítulo 1. Josué, el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 9. Amén, yo se los leo, hermanos. Y dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos. Esta es la segunda generación. Y no me voy a detener mucho en esta segunda generación, porque entendemos al leer esto que Jehová había hecho una promesa, y que Jehová había hecho la promesa que realmente cumpliría con esta generación. En esta generación podemos ver cosas también maravillosas. Dice que ellos pudieron pasar el río Jordán en seco, llevando el arca del pacto. Esta es la generación que tomó Jericó, que es una famosa historia que se cuenta siempre. Desde niño yo sabía la historia de Jericó, cómo habían sido derrumbados los muros por el poder de Dios sin siquiera levantar una sola espada. Esta es la generación donde Dios dice que detuvo el sol cuando estaba peleando Josué. Esta es esa generación. Esta es la generación que tomó la tierra prometida. Esta es la generación que recibió la promesa. Hermanos, nos damos cuenta que esta segunda generación resultó ser mejor que la primera. Esta generación es la que recibió la promesa. Ellos también habían conocido a Dios, porque en 40 años habían nacido niños, habían nacido jóvenes, ya eran personas mayores. Esta es la generación que tomó el desafío de tomar la tierra prometida. Si nosotros vemos esta generación, fue una generación de guerra, una generación que tomó la tierra prometida. Dios delimitó y dijo, desde acá hasta acá les voy a dar. Y desde acá hasta acá les voy a dar. Y ellos fueron y tomaron. Yo cuando veía en un video en YouTube, veía cómo se habían expandido. Y Dios cumplió su promesa. Y Dios cumplió su promesa. Pero ahora vamos a ver qué es lo que nos interesa. Esta tercera generación. Yo ayer hablando con el hermano Daniel, le decía, yo soy malísimo para poner nombres a las prédicas. Soy malísimo. Pero si en esta ocasión tuviera que hacerlo, le pondría la tercera generación. Porque esta es la generación que nos interesa. Esta es la generación en la que quiero enfocarme. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Jueces, el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Acá nos está hablando acerca de la segunda generación, de lo que había pasado con la segunda generación, pero a la vez de la tercera generación. El libro de Jueces, el capítulo 2, del versículo 9 al versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 7, hermanos. El versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que les había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban alrededor, y a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Hermanos, leemos estos versículos y comenzamos a ver una tercera generación. Una tercera generación que en realidad no voy a hablar mucho, porque no hay mucho que decir acerca de esta tercera generación. Una generación que había vivido en la comodidad de la tierra prometida. Ya la tierra prometida había estado conquistada. Una generación que tenía todo, que no tuvo que pelear, que tampoco tuvo que caminar durante 40 años en el desierto. Una generación que se le hizo fácil todas las cosas. Si nosotros pensamos en esta tercera generación, pero ni siquiera en esta tercera generación, si pensamos en estas 3 generaciones que les he nombrado, tal vez tendríamos que pensar en qué generación estamos, qué generación estamos viviendo. Y yo en esta mañana quiero hablarles acerca de la tercera generación, trayendo esa tercera generación a nuestros tiempos. Nosotros estamos acá y los asientos que vemos vacíos acá corresponden a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, en algún caso a nuestros nietos. Esta mañana hablando con nuestra hermana Lili, me decía, he traído a mi nieta. Sus papás no quieren que les hable del Evangelio, no quieren que les hable de Dios. Pero igual yo la he traído y ella quiere. Hermanos, cuando nos preguntamos qué ha pasado, qué es lo que ha fallado en esta generación, porque la segunda generación era una generación guerrera, la cual Dios había prometido estar con esta generación. Pero ¿qué es lo que ha pasado, hermanos? ¿Qué podemos ver que haya pasado en esta generación para que esta tercera generación sea una generación totalmente desentendida con las cosas de Dios? Para que esta tercera generación prefiera irse a los placeres que por afuera les ofrecían. ¿Qué es lo que había pasado? Hermanos, damos gracias al Señor, porque en este día estamos acá, tratando de ser esa segunda generación, tratando de ser esa segunda generación que haga la diferencia y que realmente entre a la tierra prometida. Pero también tenemos la responsabilidad de hacer un trabajo con esta tercera generación, con estos jóvenes, con esos niños que están allá aprendiendo. Ellos vienen acá a la casa de oración, vienen a la iglesia a aprender de la palabra de Dios. Pero definitivamente la iglesia no les va a dar la educación, no les va a dar toda la luz. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros. No importa si somos abuelos, no importa si somos padres, no importa si somos tíos. Pero es la responsabilidad de cada uno de nosotros que esta generación que vemos ahora sea una generación también que pueda conquistar. Hermanos, hace unos 2 o 3 domingos yo dirigía acá y yo les preguntaba, vemos a los niños que están acá, los vemos como los futuros cristianos acá, nuestros sucesores, hijos de Dios que realmente hagan la diferencia en este mundo tan corrompido. Vivimos en un país llamado Suecia, donde el homosexualismo es algo natural, hermanos.
donde el matrimonio entre homosexuales es natural, donde en las escuelas les dicen, eso es normal. Mi hijita pequeña me pregunta, me dice, papi, no se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer, ¿verdad? No, mi amor. Entonces la Dilsos, que es su profesora, está equivocada. Sí, mi amor, está equivocada, porque Dios en su palabra dice esto. Varón y hembra los creó. Si nosotros vemos este Estocolmo, en el día vemos un Estocolmo tal vez tranquilo, tal vez que no se parece a ninguna de las ciudades en Latinoamérica que tenemos o de las que venimos. Pero salgamos los fines de semana en la noche y vamos a ver un Estocolmo totalmente transformado, donde el pecado, donde la borrachera, donde la lujuria, donde el sexo son desenfrenados, donde no hay valores, ni siquiera valores. Y es por eso que esta tercera generación es nuestra responsabilidad. Es por eso que esta tercera generación es la responsabilidad de cada uno de nosotros. De poder hablar con ellos, de poder instruirlos a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. A tiempo en la iglesia, fuera de tiempo en la casa, en el bus, en el tren, donde estemos. Donde podamos decir, lo que tú estás viendo no está bien. ¿Por qué? No porque sea un aspecto moral, no porque eso sea moralmente deplorable, sino porque la palabra de Dios lo dice así. Sino porque la palabra de Dios lo dice así. Y si nosotros no vamos a hacer una instrucción a nuestros hijos con la palabra de Dios, de nada sirve la moralidad, hermanos. De nada nos sirve. Miren, hermanos, nosotros vemos y a veces nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con esta generación? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? El hermano Patricio nos daba cuenta acerca de el seminario que tuvimos la semana pasada. Pero también vimos la gran deficiencia que hay con nuestros hijos. Niños de 3, 4 años revolcándose, haciendo un berrinche. Imagínense, un niño de 3 y 4 años. Imagínense a los 15. ¿Qué irá a hacer? Si nosotros no comenzamos a hacer las cosas. Hermanos, el libro de Proverbios nos trae toda la sabiduría para poder instruir a nuestros hijos. La palabra de Dios completa nos trae la instrucción para nuestras vidas primeramente y para la vida de nuestros hijos. Si nosotros leemos mínimamente los 7 primeros capítulos de Proverbios, vamos a ver instrucciones específicas de parte de Dios. En Proverbios 1:8, no necesitan buscarlo, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Oye la instrucción. Oír la instrucción. Pero ¿qué instrucción estamos dando? Cuando nosotros instruimos, está bien, hermanos. Está bien cuando nosotros podemos decir, hijo, no hagas esto. Lo malo es que decimos, no hagas, pero nosotros lo hacemos. ¿Qué tipo de instrucción estamos dando? ¿Estamos siendo ejemplo para nuestros hijos? ¿Nos ven los domingos alistarnos para venir a la casa de oración? ¿O nos ven estar tendidos ahí en la cama y decir, está haciendo frío? ¿Para qué? Saben, yo vengo de una familia cristiana, alguna vez lo he comentado, pero por muchísimos años, casi 20 años o más, yo me aparté de los caminos del Señor. Pero yo no me acuerdo un solo domingo que mis papás hayan faltado en esos 20 años. Yo veía a mi mamá como a veces prácticamente arrastrándose, iba a la iglesia.
Y eso yo lo vi toda mi vida. Y aunque yo no quería saber del Evangelio, yo veía el ejemplo de ellos. Como mi mamá listaba su ropa en la noche, tenía todo listo para... ¿Por qué? Porque ella tenía que dejar la comida, porque todos llegábamos como lobos hambrientos a comer a mediodía. Mi mamá tenía que tener la comida lista, prepararnos el desayuno. Éramos 8 hermanos, somos 8, ¿no? Éramos 8. Mi papá, mi mamá, éramos 10 personas mínimamente. Porque siempre, algo que a mí me molestaba, era que los domingos siempre llegaban con algún hermano o alguna hermana, siempre. Y yo decía, ni en domingo puedo estar tranquilo en mi casa. Y me molestaba. Y siempre, de una olla de este tamaño, hermanos, yo no sé cómo le hacía. No sé cómo le hacía. Se lo he preguntado y no sabe responderme tampoco mi mamá, pero siempre había comida. Entonces esas cosas yo las he ido viendo, hermanos. Yo las he ido viendo y trato de repetirlas con mi familia. Trato de repetirlas con mi familia, intento repetirlas. En Proverbios 2, les he leído el Proverbios 1. No necesitan buscarlos. En Proverbios 2, 1 y 2 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Hermanos, dice, hijo mío. Creo que nosotros tenemos el entendimiento suficiente para entender que cuando Dios nos dice, hijo mío, se está refiriendo a nosotros. Y si nosotros estamos atentos, dice, si recibiereis mis palabras, creemos que ese libro oscuro que manejamos todos los domingos, que a veces no lo tocamos en toda la semana, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y si creemos realmente que es la palabra de Dios, ese libro tiene vida. Amén. En Proverbios 3, 1 al 4, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hermanos, ¿cómo podemos instruir a nuestros hijos? ¿Creen que no tenemos las herramientas suficientes? ¿Creen que Dios no nos ha dejado el suficiente material en su palabra para poder instruir? Algo que me llama la atención, en Proverbios 7, del 1 al 3, dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley, como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Hermanos, si leemos esta parte y leemos el capítulo 3 de Proverbios, parecen ser similares o nos dan las mismas instrucciones. ¿Y eso qué nos quiere decir? Si yo saco una enseñanza de todo esto, es de que nosotros debemos de ser repetitivos con nuestros hijos. Hermanos, yo tengo 2 hijas pequeñas y todo el tiempo estoy. ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Cómo se dice gracias a Dios, gracias a todos, puedo retirarme de la mesa? Y mis hijas están así. Sí, puedes. Salude. Diga provecho. Diga gracias. Límpiese la nariz. Y estamos todo el tiempo así. Estamos todo el tiempo. Hermanos, en mi caso, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo 44 años. Tengo 44 años, hermano. Pero mire, mi mamá no está tan viejita. Mi mamá tiene 63. No está tan viejita. Pero yo no me puedo imaginar que mi mamá todas las noches a las 9 como reloj me llame y me diga, hijito, ¿te has lavado los dientes? Sí, mamá.
¿Te has bañado? Sí, sí, mamá. Eso ya no pasa, hermanos. Además, le saldría muy caro llamar desde Bolivia. Imagínense. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque a mí me han instruido desde pequeño a lavarme los dientes, a bañarme, a limpiarme el moco, a decir gracias, a decir por favor. Y ya no necesita mi mamá tener que estar llamándome todas las noches para decirme, hijito, ¿cómo te ha ido? ¿Te has limpiado el moco? ¿Te has dicho gracias? No necesita, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer con las verdades de la palabra de Dios? Instruirlas, instruirlas, a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. ¿Para qué? Para que esos niños, esos jóvenes que están acá, o sea, el día de mañana se les haga normal y natural hacer esto. Normal y natural obedecer la palabra de Dios. Normal y natural saber que un día Cristo vino a morir por sus pecados. Que no simplemente a la iglesia se viene a calentar un asiento, que no a la iglesia simplemente se viene a pasar el tiempo porque no hay nada más que hacer, que no se viene a la iglesia a tomar una fija después porque eso es lo divertido de la iglesia. Es divertido, hermanos, estar en comunión con los hermanos, por supuesto, pero acá venimos a alabar, a adorar al Señor, a darle gracias, pero también a escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Tenemos una gran responsabilidad con ellos que debemos asumirla, pero ya. Hermanos, quiero que puedan abrir sus Biblias también en Salmos. Estamos bien bíblicos esta mañana y esto está bueno, porque estamos aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Dónde más vamos a aprender? Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer del versículo 1 al 6, vamos a leer todo el Salmo, amén. Así dice la palabra del Señor. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará Dios el sueño, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Wow. Hermanos, cuando leemos este salmo, muchas veces podemos darnos cuenta que no hemos dado el valor necesario a nuestros hijos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo les voy a pedir un favor, que puedan levantar la mano los hermanos que han orado por un mejor trabajo. Levanten la mano. Amén. Amén. Ahora posiblemente a mí se me surgió la idea de que vayamos a hacer ayuno y oración para que el Señor les quite ese trabajo. Nos quite ese trabajo. Hermanos, es increíble. Nosotros hemos pedido que el Señor nos dé un mejor trabajo. Pero muchas veces ese mejor trabajo, decimos, Señor, quiero ir a tu casa de oración, pero tengo que ir al trabajo. ¿Ustedes creen que el Señor nos ha dado un trabajo para que sea el impedimento para llegar a su casa de oración? Para poder hablar con nuestros hijos. Decir, hijo, ¿sabes qué? Estoy bien cansado. Préndete la data o búscate una película en internet. No tengo tiempo para ti. Hermanos,
Cuando leemos esto, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. A veces nos obsesionamos y en este país, más que en otro lado, en mi país, no sé, no lo he visto así. Siempre me he puesto a pensar en algún momento de que en nuestros países tenemos tiempo para todo, incluso para salir con los amigos o encontrarnos con un amigo que no habíamos visto de tiempo, pero acá parece que no. El problema es que no tenemos el tiempo para nada. Y ese tiempo que deberíamos tener con nuestros hijos, la pasamos cansados porque trabajamos más de lo debido. Y hermanos, si nosotros no hacemos el trabajo, no se preocupen. El trabajo lo hace la escuela, el trabajo los hacen los amigos del mundo. Ahora que el resultado totalmente diferente. Hermanos amados, es una responsabilidad la que tenemos de instruir a nuestros hijos. Y es necesario que podamos hacerlo. Y yo creo que el Señor ha estado hablando, no solo a mí, a muchos hermanos, porque hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad de que estos jóvenes, adolescentes, de que esos niños que están ahí adentro, que están siendo instruidos ahora, puedan ser instruidos en casa también. Que nuestras prioridades cambien. Es bueno trabajar. Es bueno, la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Es bueno. Pero que no sea más importante, hermanos, el hacer una casa grande, el tener el carro último modelo. Porque acá no está hablando de el que edificare, no está hablando de una construcción como esta. Una cosa es la casa donde vivo, otra cosa totalmente diferente es el hogar donde vivo. Esta mañana hablando con el hermano Patricio hablábamos de algunas cosas, entre otras esta. Cuando nos ponemos a pensar en el hijo pródigo, que es un ejemplo de un hijo no tan bueno, nos ponemos a pensar en que él, ¿qué es lo que hizo? Él dijo, recordó lo que había en la casa de su padre. Y dijo, voy a volver a la casa de mi padre porque ahí tengo pan, tengo comida. Pero también pensó y dijo, sé que mi padre me va a recibir. Sé que tengo un padre amoroso que va a estar dispuesto a recibirme. ¿Por qué? Porque en esa casa ha habido amor. Siempre ha habido amor. Me he dado cuenta que yo, como tonto, he tratado de buscar mis propias cosas. Que yo, como tonto, he salido a buscar las cosas del mundo, teniendo lo mejor en casa. Y así volvió. Hermanos, ahora, en esta sociedad, ahora, en esta generación, ¿cuántas veces escuchamos a jovencitos decir, ya quiero cumplir los 18? ¿Por qué? Ya quiero irme de esta casa, ya no soporto a ese viejo, a esa vieja. ¿Escuchamos eso, hermanos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Dice que nuestro hogar tiene que ser ese lugar donde nos sintamos seguros, ese lugar donde nos sintamos en paz. Y eso tenemos que hacer, darles la seguridad a nuestros hijos, hablarles de la palabra. Hermanos, es importante que nuestros hijos tengan cosas materiales, es importante. Pero este no es un tema de cómo van a vivir después. Posiblemente van a vivir mucho más cómodos que nosotros. Este es un tema de vida eterna. Este es un tema de vida eterna, hermanos, porque nosotros al transmitirles las verdades de la palabra del Señor, lo que estamos haciendo es transmitirles vida eterna. Hace unos días hablando con el pastor Tony,
él me hacía reflexionar en algo que él había hecho con su hijo. Él lo había agarrado y le había dicho, mira, yo estoy enfermo. Él se había enfermado, no fue específico en eso. Yo estoy muy enfermo, hijo, y posiblemente el Señor ya me llame. Yo estoy preparado. Pero la única manera en la que tú y yo vamos a poder volvernos a encontrar es que tú te prepares para este día. Es que tú tomes una decisión. Hermanos, leemos las noticias. Y ahora que están los jovencitos acá, también es para ustedes. Si leemos las noticias, sería lindo que uno tuviera un estándar de muerte. De 70 a 80, todos mueren. Es más o menos el estándar que hay, pero no se cumple siempre. Yo les he contado la historia de mi hermano. No pasó mucho tiempo. Tenía 16 años y él se quitó la vida. Entonces ahí el estándar se rompe. Ayer yo hablaba con la hermana Emilia y muy consternada ella me contaba de que ellos tienen familiares allá en Finlandia y de que habían asesinado a un muchacho, joven él. Yo les puse en el grupo de WhatsApp para que podamos orar por esta familia, porque la mamá lo que quería era venganza. Hermanos, si leemos las noticias, hay jóvenes de 15, 16, 14, 13, 12 que mueren. Mueren a causa de guerras, de pandillas, de malos amigos, de drogas, de tantas cosas, hermanos. Entonces, no es un parámetro decir yo voy a vivir hasta los 80 y ¿sabes qué? Tal vez cuando esté en los 60, cuando ya haya disfrutado toda mi vida, ya haya hecho todo lo que yo quiero hacer, porque me atrae hacer esto. Ahí voy a decir, sí, ahora estoy listo y voy a dar el paso de fe y voy a aceptar a Cristo en mi corazón. Voy a entregar mi vida a Cristo. ¿Quién de nosotros tiene la vida comprada? ¿Quién de nosotros sabe cuándo va a morir? Nadie. Y esto va para los jóvenes también. Hoy es el día. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de que nosotros como padres podamos trabajar con nuestros hijos. No importa la edad que tengan. Hábleles de la palabra del Señor. Muchos no van a querer escuchar. Usted insista. Lávate los dientes. Lávate los dientes. Di gracias. Di perdón. Háblales de la palabra del Señor. Cristo ha muerto por ti. Cristo ha muerto por tus pecados. Hay una vida después de esta muerte. Hay tantas filosofías que ahora están adentrándose en nuestros hijos. La teoría del Big Bang, la evolución. Es increíble. Quiero leerles un estudio que se hizo acerca de jóvenes cristianos. Anoche mi esposa me estaba leyendo esto y me llamó la atención mucho. Dice, un estudio reveló los siguientes datos. Durante una época en los Estados Unidos, los padres decidieron enviar a sus hijos a estudiar en escuelas cristianas para tratar de reforzar su fe cristiana y para que les permitiesen obtener una visión más bíblica sobre las cosas del mundo. Un 85% de los hijos cristianos que asistieron a escuelas públicas no tienen una visión bíblica del mundo. Tan solo un 6% de los que asistieron lograron tener las cosas claras en Dios. Estos datos, según la encuesta, permiten analizar que nuestros jóvenes se han perdido por carecer de una instrucción en donde Dios sea el centro. Pero aclara que no se trata de una rebelión,
simplemente de parte de los jóvenes en contra de Dios. Más bien se trata del total descuido por parte de los padres, al no tomar esta responsabilidad y pensar que una escuela o una iglesia pueden hacer el trabajo que les corresponde. Algunos de los jóvenes no creen en Cristo como Hijo de Dios y no creen en su resurrección tampoco. Tampoco creen que Satanás exista, que es una mitología simplemente. Y tampoco creen que el Espíritu Santo provenga de Dios. Estos asuntos teológicos, que son los que se ven con preocupación, y advierte a los padres que sus hijos están creyendo en cosas muy distintas a las que la Biblia nos enseña. Pero parte de este desconocimiento bíblico se debe a las corrientes que se mueven en el mundo y son creencias que no están basadas en la Biblia, pero también al pobre trabajo en edades tempranas por parte de los padres. Hermanos, cuando vemos estudios de este tipo, muchas veces simplemente son para nosotros estudios que se han hecho en un país extraño llamado Estados Unidos, que son los encargados de hacer estadísticas, estudios y demás. Pero estas cosas las vemos reflejadas en nuestros hijos. Y como verán, la conclusión dice, porque por el pobre trabajo que han hecho los padres a edades tempranas en sus hijos. Por eso les digo, ahora es tiempo. Ahora es el tiempo de que nuestros hijos puedan ser instruidos en la palabra de Dios. De que nuestros hijos puedan realmente tener la seguridad de que un día, si el día de mañana morimos, se van a encontrar con nosotros. Hermanos, estamos formando no solo a hijos profesionales, porque la profesión va a pasar. Todas las cosas del mundo pasan. Un día, todos irremediablemente, jóvenes, grandes y pequeños, ricos y pobres, tendremos una cita con la muerte. ¿Qué estamos haciendo para que la muerte no sea el fin de nuestros hijos, sino la muerte sea el principio de una vida eterna y una vida eterna con Dios? Les hacía una pregunta hace rato. ¿Qué falló en estas 3 generaciones que hemos visto? Y para concluir, quiero leerles en el libro de Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 18 al 21. Deuteronomio capítulo 11, versículos 11 al 21. Este es un mandato que Dios dio al pueblo de Israel cuando inició su travesía por el desierto. Dice, por tanto, hermanos, yo quiero que pongan mucha atención en esto. Es uno de los pasajes que a mí me ha llegado mucho hace mucho tiempo. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermanos, esta es la instrucción. Esta es la instrucción, hermanos, para que la generación que tenemos ahora, para que nuestra generación sea diferente.
para que nosotros podamos hacer la diferencia y realmente podamos ser hijos de luz y podamos formar hijos en la luz. Amén.